¿Qué tal, amigos del Chismógrafo? Hoy es martes, toca la visita de Dani Carande. Muy buena. Tengo aquí este libro que es un clásico de la literatura porno rosa, pero ya diremos por qué. Porque, Yo también tengo el mío, claro, Focapre Carande, que es, hemos descubierto que el tuyo tiene menos páginas que el mío. El mío está dedicado por la viuda. Por Eva Medina. Por Eva Medina, la viuda de Espartaco Santoni, que se casó 8 veces, ¿no? Por lo menos. En el 2001 me lo regaló. Fíjate. Eso sí, bueno, nos acabamos de dar cuenta que le faltan dos faltan páginas. Pero bueno, no pasa se le va a nada. hacer. La vida es así. Uy, se ha caído el libro. No, pero lo interesante sí lo tengo, por lo menos. Bueno, solo tienen los dos libros, lo interesante. Pero ahora ahondaremos en ello, porque esta semana el mundo de las letras se ha estremecido por el debut de Alejandra Rubio, que no ha inventado nada, a tenor de lo que hemos visto aquí. No, os digo que está mejor, las escenas sexuales son mejor estas que las que escribe Alejandra. Nosotros no hemos leído el de Alejandra todavía, tú sí, ¿no? Yo sí, pero las escenas de sexo tampoco te creas que son muy allá. No te han subyugado. No. Vale, No. Está De bien todas maneras, saberlo. también te digo que escribir de sexo es difícil, ¿eh? Pues sí. Sí, Y sí, escribir sí, y que sí. no sea una guarrada y una vulgaridad Sí, complicado. sí, es muy difícil. Pero bueno, es lo que toca. El caso es que la actualidad nos lleva a Alejandra Rubio como nueva Ana María Matute, Sí. pero también a la que aparece en la fotito con Espartaco Santoni, Con que Tita. es Tita Cervera, antes Tita Cervera, hoy Carmen Thyssen, Forever and Ever. Sí, bueno, pero siempre ha sido Tita. Tita, Tú la llamas Tita de noche. y la llamas Sofía. Tita y ella te... Hombre, ¿cómo tienes que ¿Sabes? Ella es muy Y tú nos divertida. explicas por qué Tita Cervera ha tardado tanto en reaccionar en su revista de cabecera, que ya les adelantamos Reaccionó que es ayer, Lola. fíjate, hace 2 semanas, Claro. publicaba la revista Semana. Pongamos en contexto, hace 2 semanas la revista Esta Semana semana- publica que ha sido ingresada la baronesa Thyssen por un problema de salud. Con y el empiezan las helicóptero y todo. especulaciones. Y ahí, en esa misma mañana, cuando sale la revista, empiezan las especulaciones. Y el entorno, el mismo entorno de Tita, influye a esa rumorología. Porque hablabas con una persona, algunos y te decían, no, está bien, está muy bien. Al final, oye, según ella confesaba, porque si es verdad que no se puede hablar de las enfermedades de la gente si el Claro. protagonista no lo autoriza. Y oye, pues ella misma ayer, después de 2 semanas, en su revista de cabecera, en Hola, sacó un comunicado breve, vamos, diciendo que no estaba grave, que era una neumonía y que ni estaban los servicios médicos allí, ni tenía enfermeras ni nada. A ver, si es verdad que hay en esa casa que tiene ella en Más Mañanas, Sí. en esa casa sí existe una habitación que está medicanizada, pero es de la época del varón, cuando estaba el varón. Y con el COVID ella se obsesionó mucho. Sí, bueno, pero se empezó lo hizo cuando estaba el varón malo y la Que estuvo medicanizó. mucho, los últimos años estuvo que muy yo te, enfermo que el yo te varón. diré una cosa, aparte de eso te diré que las niñas, que tú acuérdate que esas niñas, Sabina y Carmen, no salían de esa Sí. casa. Bueno, pues tal es el punto que no iban ni al dentista, porque el dentista iba a casa. Bueno, pero ella ha O reconocido sea- cosas como que ni siquiera va a la peluquería, que ella No, misma se cortaba no, el pero pelo. en la última película, en la última entrevista de Vanity Fair, eso dice que es una leyenda Ah, urbana. sí, pues Que lo he sí es oído toda verdad, la vida. que yo también, que sí es verdad que sí le cortaba el pelo al varón por temas de brujería y eso, pero que ella Por sí si va a lo la utilizaban para... sí. Claro, hablamos de la mansión de San Felipe de Guíxols, que Sí, allí en el mañana. pueblo la conocen todavía de hoy como la casa de la Tarzana. Porque Claro, esa casa porque- se la compró su primer marido, el ex Barker Tarzán. Sí, y ella fue Tita Barker durante muchos Durante años. con lo que empezó en el cine, una carrera fracasada, hay que decirlo en el cine, que ni falta la ha hecho tenerla, también te digo. No, bueno, pero también te digo una cosa, y yo os lo cuento ahí. Yo creo que gracias a Tita Cervera tenemos que estar agradecidos, porque gracias a ella tenemos una colección de arte. Varias, porque tenemos la en que es en España. Bornemisza y luego la colección particular de ella en Málaga. Sí, Ah, o sea, hay que cuidado. reconocerlo. Y que se tomó muy en serio entrar en el mundo del arte. Ella dijo, me Sí, voy a sí, dedicar sí. a esto. Y ella entiende y, oye, sí. se lo ha currado y, oye, hay que... Y ya no es una... si Tita está mala no es un asunto del corazón, No, es no. un... Trasciende al mundo de la es un cultura, al asunto de mundo del Estado. arte, al mundo de la realmente. política, ¿Sabes? efectivamente. Sí, Acuérdate sí. que la primera colección se estará aquí gracias a la infanta Pilar también, que es la que lleva las negociaciones. Mejor que nos recordemos cómo fueron esas Sí, negociaciones. y luego la segunda, Sí. si es verdad, que lo hizo. Esa ya era la particular que de ya- ella, ¿eh? Porque sí. la primera es la del Barón Thyssen, Bornemisza, y ya la actual es la de Sí, Carmen sí, Thyssen, sí, que es sí, la sí. que ella ha ido construyendo. Sí, Porque sí. luego esa es otra, que el varón le enseñó de arte, ella tomó cursos en varias universidades y ella empezó a construir su propia colección. Sí. Claro, Igual por que eso- Borja tiene por- también la suya, ¿eh? Tiene la suya, acuérdate el famoso cuadro que era de Goya, me parece, que era pequeñito. lechera de Goya. Sí, Que acuérdate.
Y ahora parece ser, a ver, tantos asuntos de Estado que, claro, la herencia de Tita se tiene que repartir Veremos. entre tres. ¿Y Es qué que va es a detalle, pasar? yo creo que también se especuló mucho por la salud, vamos a decirlo. Por la porque- herencia, claro. Por la herencia y porque por primera vez vimos a las dos niñas, dos niñas que son dos mujeres Las ya, mujeres ya. con su hermano Borja y con Blanca, Y con que esa reunión Blanca, familiar acuérdate hacía- que Blanca, acuérdate que 9 pruebas de paternidad le exigió Tita. Bueno, yo la recuerdo en televisión a Tita diciendo los hijos de mis hijas y nietos son los Acuérdate hijos que de mis hijos, a veces sí, a veces acuérdate no. que aquella boda de Tita y Blanca, la madrina Fue Chelo fue García Chelo Cortés. García Cortés. Vamos, yo me acuerdo que fui a la despedida de soltero. ¿Ah, sí? Que se hizo, sí, en la cuesta de... por la Latina era. La calle Segovia, por ahí. Que no has sí, vivido sí, sí, tú sí, ahí, sí. el que Sí, yo no sí, te sí, habrá sí, me metido. acuerdo yo. Pero Sí, sí, era muy bueno, divertida. y ese reencuentro familiar también hizo que se especulara que respecto a esto, paralelo a su salud, hemos sabido que una de las dos hijas ha obtenido la nacionalidad andorrana, que es algo muy difícil de conseguir. Sí, bueno. No, ha tenido que ser mediante sentencia porque el gobierno andorrano se la negó. No. Y bueno, y ahora ya, y Borja ya parece ser que oficialmente ya Sí, fiscaliza después aquí. de todos los problemas que Sí, sí, tuvo. fiscaliza Luego aquí. se ha sumado con que, bueno, un compañero a que nosotros tenemos mucho cariño, Galiacho, publicó un documento importante sobre un informe que ella decidió hacer unos meses antes de tener estos problemas de salud sobre su fortuna, sobre el estado actual de la fortuna. Que bueno, porque yo creo que Tita, aunque esté bien de salud, es consciente de que tiene 83 años y que Sí, el hombre, futuro- que son el muchos futuro años está ahí, también. claro. Vamos, y parece ser que la que va a seguir los pasos Carmen. es su hija Carmen. O sea Y que que... tiene a dos personas a su entorno, yo aquí lo conté en Es Diario, uno es su sobrino Guillermo, y otro es la pareja de su hija Carmen, que es hijo del vicepresidente de la fundación. Sí, que hace poco nosotros lo contamos en la radio, en el programa de Federico, que fueron a una galería de arte a comprar cuadros para que ella se va a hacer, y los cuadros que se compraron eran 2 penes. Bueno, el mundo del arte está lleno de... Que para los 2 penes costaban una pasta, Bueno, por que cierto. hay penes muy caros y hay Sí, penes que sí, son sí, una sí, pena. sí, sí, sí. La vida es así. Ujú. ¿Y tú te respondes a esta pregunta del por qué ha tardado Tita tanto? A ver, ojalá, si mañana vemos un reportaje en Ola, una exclusiva, es que Tita está bien. Hombre, Y nos podemos fiar de las esperemos. palabras de Tita de que tiene una neumonía. También es verdad, oye, vamos a ser sinceros. Tita ha mentido muchas veces. ¿O no? Sí. Vamos. y es una mujer, yo Y siempre ha digo hecho- que Tita es y una... hace unas cosas que tampoco son muy normales. normales y que es- Acuérdate, Nieves Nieves Herrero. con el libro, eso te iba Vamos. a decir. Y que es una mujer permanentemente peleada con su propia biografía, cosa que yo no entiendo. Claro, a Porque eso es- vamos a entrar ahora. Porque es un elemento que yo creo que le da un punto a favor de toda su trayectoria. Pero luego sí que es verdad que a mí, ya que lo has sacado tú, el libro de Nieves, yo te contaba fuera de cámaras que cuando Nieves escribió el libro, yo tuve una entrevista con ella, Nieves lo pasó fatal durante la elaboración del libro, y ya te contaba que Tita tenía estas cosas de que de repente lo cuenta todo con una naturalidad, se ríe, le pone humor, pero una vez lo ve en negro sobre blanco dice, no, ahí no entremos. Sí, sí, sí. Son esas contradicciones que, bueno, también le hacen, hace que el personaje tenga gracia. Yo me acuerdo Tita es muy, muy divertida. Cuando estás con ella es muy divertida. Yo me acuerdo hace unos años en Casa Lucio, donde nos reunimos la Peña Cuarto Poder, pues fuimos a comer, la comida empezaba a las 2 de la tarde. Pues nos dieron las 6 y María, la hija de Lucio, nos dijo, mirad chicos, os podéis quedar si queréis, pero sí es cierto que me llegan ya los guiris para cenar. O sea, que vosotros veréis. Y Tita salió bailando sevillanas de Lucio. ¿Sabes? Me tenía mucha gracia porque Tita, oye, hay que decirlo, yo también fumo. Ella fuma en una carretera y es curioso porque se metía debajo de la mesa para fumar en lugar de salir a la calle. Y vamos. Tiene esas cosas divertidas. Fue muy, Tita, muy divertidas y luego tiene frases muy divertidas que no podemos podemos decir entrar. algunas. Yo sí que puedo contar una que me pasó. Bueno, es que yo hubo un acto, una de estas veces que van y vienen los Thyssen, Sí. estas peleas que tienen, se hacía una exposición en el Museo Thyssen sobre el pintor Balthus, que su viuda parecía la mujer de Sánchez Dragón, una japonesa, con su kimono y todo, o sea, parecía una parodia. Y bueno, ella comió con Tita, la viuda de Balthus, y por la noche se inauguraba la exposición con la viuda, el ministro de Cultura, que era... ¿quién era? El que fue director del Museo del Prado, no recuerdo ahora el nombre, que me perdone, que ha fallecido ya. José Guirao. Y Tita llega a la noche sin noticias de Tita, no aparece Tita. Y de repente
¿Quién aparecen? Borja y Blanca. Y decían, pero ¿y esto? Y entonces yo le pregunté a una persona que trabaja con Tita en el museo, digo, pero bueno, ¿y estos no están peleados, no están tal? Dice, sí, pero cuando hay un enemigo en común se unen. Hay que decir que ese ministro de Cultura se llevaba fatal con Tita. Y entonces me dijo este trabajador de Tita, Tita tiene una cosa clara, ¿tú sabes que le ha dicho al ministro? Porque le ha dicho por teléfono que no va a venir. Digo, que le ha dicho, dice, mire, señor ministro, yo he visto pasar ministros de Cultura, no sé cuántos, los seguiré viendo pasar, pero ¿y sabe usted lo que no cambia nunca? Yo, los ministros pasan, pero la baronesa se queda. Tú sabes que hace, pues ahora yo creo que 2 años así, la revista Elle hizo un homenaje en la eligió la mujer más importante de España y de no sé qué, vamos, y la fiesta era en el Thyssen, y claro, y ella estaba en aquella época, salía con el chatarrero, no porque fueran novios, a mí siempre Luismi me lo... Luismi siempre me lo ex de negó. Carmen Martínez Bordío, hay que decirlo. Sí, de Ágata, pero él lo que quería era comprarle el Rolls Royce. Eso se dijo, sí. No, eso era verdad, y de hecho se lo ha comprado, se lo mira. compró al final, pero Mira. en aquella fiesta, claro, Tita tenía que llegar a 1 hora, y todos los que estábamos allí esperando a Tita veíamos el Rolls Royce aparcado en la puerta del Thyssen y decíamos, ¿por qué no entra Tita ya? Tita llegó en un Mercedes, Tita se bajó del Mercedes y en ese Rolls Royce que bajó un chofer vestido de rojo impoluto, abrió la puerta y ¿quién apareció? Luismi. Y además con Era genial, impacta la era primera que lo genial, ves. era genial, sí. Además yo creo que de estas cosas serían que ahí ves en esas cosas yo creo que si Tita hubiese de verdad habido algo que evidentemente no hubo, No, tío. lo habría contado. Y Luismi se la llevaba a comer gambas y no es verdad, y oye, y eran felices, ¿sabes? Eran muy amigos y siguen siéndolo, o sea, Yo, que para no esas hay cosas, problema. yo sé que son de esas cosas que nos hacen gracia de la baronesa, que es capaz de hacer ese tipo de... Pero mira, fíjate que la baronesa, y en este libro de Espartaco sí lo cuenta, el propio Espartaco, que ha sido muy ligero, vamos, oye, que chapó, oye, que viva... No, Sí, pero... una mujer que ha disfrutado de la vida. Exactamente, ojalá pudiéramos los demás Exacto. también disfrutar Bueno, de la lo demás vida. como lo nuestro también, Dani, no... Bueno, yo no hablo de mi vida privada, tú sí. Perdona, Tú ya sabes que yo solo digo una cosa. yo estoy en un proceso de ser... de selección. de ser... El día que Jorge Patón nos grabe antes del programa, no acabamos la cárcel. No. Sí, Pero no. consciente. Pero- Perderemos el trabajo, las parejas si la tuviéramos. Y no sé. Pero fíjate, Espartaco, decíamos antes fuera de cámara, que yo creo que sí, el gran amor de Tita fue Espartaco. A ver, el varón también, pero yo creo que fue Espartaco. Yo creo que en el caso de Espartaco, esto es opinar de O era más ajenos. tensión sexual Eso es, también. yo creo que Espartaco era más la cosa física y el varón yo creo que fue un amor ya de madurez, de calma. A nivel intelectual yo creo que a mí le admiraba Sí, muchísimo. claro, y le enseñó todo lo que sabe de arte. Eso vaya por delante. Que el varón también había tenido una biografía, Tita era su quinta esposa, ¿eh? Sí. Bueno, y también en la biografía de Tita hay una persona muy importante, que es doña Carmen, la madre. La madre, ¿cómo era la madre? De hecho, yo os lo cuento en la columna, que es doña Carmen que le dice a Julio Ayesa son relaciones públicas de toda la vida de la alta sociedad, podemos decir, y doña Carmen le exigió a Julio que presentara en un hotel de París a la baronesa a Tita y al varón. Y oye, mira, se enamoraron. O por lo menos... Carmen, la única vez que ella siempre lo ha reconocido, que la única vez que no hizo caso a su madre fue con Espartaco. No, y en el libro lo cuenta Espartaco. Que su madre le decía, Espartaco no, que te va a dejar y tiesa. Espartaco la madre le ponía de vuelta y media. Y tenía razón la madre que la dejó tiesa. Pero fíjate que Espartaco sí tenía la fama de playboy, podemos decirlo, pero él mismo reconoce que le ponía los cuernos, Tita. Sí, y que bueno, llegó un pero momento eso lo que cortés llegaba... no quita lo valiente. Sí, pero que llegaba un momento que decía, yo también le he puesto los cuernos. ¿Y qué hago yo? Miro para otro lado, consiento ahora, pero yo tengo mi fama de... Y entonces hemos pensado, ya la semana pasada lo adelantamos a que los espectadores hablamos de este libro. Este libro se publicó en 1990. Fue un escandalazo, porque claro, Espartaco Santoni, ¿cómo se lo presentarías tú a la generación Z? ¿Cómo le explicarías quién fue Espartaco Santoni? Como un playboy, yo creo que... Pero la gente joven ya no sabe lo que es un playboy. Bueno, pues comparándolo con alguien de ahora. Claro, por ejemplo. Con Scassi. ¿No? Bueno, sí, hombre, oye, Scassi
Sí, tiene pero un también- porte. Sí, pero también y otras cosas, pero también tenía otro punto, Espartaco, que era productor de cine, estafaba a todo. Bueno, estafaba todas las películas, estafaba, la propia Tita la estafó, ¿sabes? Y Era- de hecho estuvo 2 veces en la cárcel de Carabanchel por estafar. Total. O sea que Era también actor de cine, fue un galán. fue quien empujó a Tita a hacer el Ah, primer desnudo de interview y se quedó con el cheque. Que lo, Acuérdate. Año 77, sí. Ujú. Aparte de galán de cine, se casó tropecientas veces. Bueno, a mí me encanta lo de galán de cine, pero vamos. Sí, hizo muchas Tú películas. eres. Sí, pero vamos, tú. Y era muy guapo en la pantalla. Sí. No te. Una cosa no quita la- Tampoco eran películas. Hombre, sí, hombre, Shakespeare no hacía, hombre, pero quiero decir. Bueno, pero por su cama pasaron muchas. Exacto. Oficiales y extraoficiales. Porque están. Oficiales. Claro, este libro fue un escándalo porque él repasó todos sus matrimonios hasta entonces, porque luego se casó una última vez con la viuda, que es la que te regaló el libro. Sí, que me Eva acuerdo. Medina, que le faltan páginas. Eva Medina, desde aquí no sabemos dónde estás. No, eso es verdad. No. Ponte en contacto con nosotros y nos escuchas. Si alguien te hace llegar este vídeo, por favor, da muestras de que estás en Sí. nosotros todavía. Yo no sé si sigue teniendo el bar El aquel que restaurante te- en Marbella. Bueno, el restaurante, el pub aquel. Ujú. El Que iba él caso. con el pañuelo pirata. Con el pañuelo pirata, sí. Espartaco murió muy joven porque no tenía más de 60 años cuando murió. Y este libro de memorias, como digo, fue un escándalo porque, claro, contó sus relaciones íntimas con sus mujeres y con señoras que no habían sido sus mujeres. Casi Sí. siempre eran mujeres de otros. Sí, Analiaga, bueno, que podemos leer la lista. Analiaga de Teresa Velázquez, Diana Dors, Lex Barker, el ex marido de Carmen Cervera, Pilar Velázquez, Maciel, Bárbara Rey, Jane Mansfield, Graciela Borges, Elka Somers, Carol Baker, Blanca Estrada, Susana Estrada, Gina Los Llobrígida, Carolina Herrera, Marisa Mel, en fin, Teresa la lista Gimpera, Úrsula Andrews. La lista es larga, sí. Vamos, y tan larga. Ese Sí, ha pasado a la historia porque es uno de los que más larga la tenía, la lista de amantes. Claro. Él cuando estaba en la cárcel, que estaba, realmente su novia oficial era Tita. Y quien La iba mujer. a hacer. Bueno, vamos, la mujer, pero luego ese matrimonio se anuló porque Porque él seguía casado con la seguía mexicana. casado con Tere. Con Tere Velázquez, Sí. pues la que tuvo a su hija Paola. Pero quien iba a hacer los vis a vis a la cárcel de Carabanchel. Era No, bueno, era iban- Maru. iban otras, Era sí. Maru. Pero oficialmente en España, que de hecho a él le condenaron luego por bigam. Sí, porque claro. legalmente se habían casado. Sí. Hay que sí. pongamos en contexto. Tita se había casado, como hemos dicho, con Lex Barker, Tarzán. Se queda viuda por un golpe del destino. Se queda viuda, Espartaco se entera de que se acaba de morir el Y dijo, "Necesita consuelo". Tarzán y se fue corriendo a Barcelona a consolarla. a consolarla. Que había otro consolador, con perdón, que era Kirker Corian, que era directivo de la 20th Century Fox. Ahí es nada. Y la madre de Tita le decía, el que te conviene es el productor. Sí, Vete sí, con el sí, productor. sí. Y Tita dijo, ya, pero qué galán. El galán como era. Dijo, mejor el galán. Y entonces, pues se quedó con Espartaco, la arruinó, la despelotó, pero se lo pasó estupendamente. Sí, bueno, pero ella también luego ponía los cuernos. Sí, pero que se lo pasó muy bien. A ver. También muy mal, porque tuvo que pasar unos tragos. A mí me encanta la escena de Vamos, que ya- ella le Espera, vamos a pone- introducir, con perdón de introducir, que es, como hablamos de este libro la semana pasada, como esta semana Alejandra Rubio ha publicado un libro y nosotros dijimos, ya Espartaco escribía estas cosas con bastante más gracia. Y a tenor de la triste actualidad de Tita de salud, que como dice Dani, esperemos que tal y como ella dice, esté estupenda y tengamos Tita para años, pues hemos dicho, vamos a recuperarlo. Y pongamos el contexto, Ella está en Roma con Kirker Corian. con Kiken Corian. Y le pone los cuernos. Y esto es la página 238, ¿no? Y Dani nos va a leer cómo No, fue el no. reencuentro de Tita y Espartaco. Sí, a mí me encanta porque en todos los polvos hay una chimenea. Sí. Perdón por la expresión. la palabra chimenea. No, sí. Pero a mí me encanta porque en todos hay chimenea. vale. No, ahí en verano no hacían nada. Pero vamos. Igual era trecho. Bueno, pues imagínense ustedes que Tita llega a Barcelona, se van a casa de Tita, Espartaco la recoge en el aeropuerto y se van, y nada, toman champán, don Periñón, tal, encienden la chimenea, Muy importante. muy importante, y claro, él sabía que le había puesto los cuernos y él dice, era el momento para darle una bofetada y dejar escapar toda la ira y el dolor que llevaba dentro. Pero eso hubiese sido una muestra de debilidad, tal. Ponen una música suave, llenaba el ambiente. La seguí mirando, Tita se acercó, se puso de rodillas y lentamente se quitó la bata.
Me enradecí, la tomé en mis brazos y empecé a acariciarla y a besarla todo el cuerpo fervilmente. Ella no pudo resistirse. Métemela, me pedía suplicante. Por favor, métemela ya. Le di el gusto en todo lo que exigía. Actué con rabia. Tita me pareció un animal en celo, jadeando, suspirando. Me lancé a fondo, cumplimos el orgasmo y quedamos inmóviles sin separarnos. Tal. Claro, yo buscando... ¿Tú crees que esto lo relata Alejandra Rubio? Ojalá, porque imagínate a Carlos Costanzo ya en acción. ¿A ti te ha gustado más el de Maru? Hombre, el de Maru, pero ahora voy a Maru. Lo leeré, lo de Maru. Pero antes quería leer otra cosa que él cuenta cómo fue el primer polvo con Tita. Ah, sí. Que es maravilloso, dice. En la cama afirmé mi rodilla entre sus muslos. Ella lo sabía ansiosamente. Mi pierna se introdujo entre las de Tita y mi pene rozó la explosión vellosa de su sexo. Unimos los labios de arriba, en un prolongado y voluptuoso beso. Nuestros cuerpos desnudos y ardientes se entrelazaron. Sin mucha convicción, Tita me recordó la promesa que le había hecho mientras sus manos se aferraban a mi espalda. Comencé a adentrarme lentamente entre los inflamados labios de su abertura, ahora solo de abajo. A mi paso, sentí que sus calientes y lubricadas membranas se abrían generosas. Se cerraban, luego alrededor de mi miembro y lo estrangulaban, dándome un gozo inimaginable. Nuestros lamentos de placer fueron increciendo hasta que el orgasmo de Tita no se hizo esperar. Retumbó descontrolado entre las paredes del cuarto. Su cuerpo se retorció debajo del mío como una culebra y me sentí atrapado en su orgasmo. Mi excitación había llegado ya al límite y ansiaba bañarla con mi esperma. Sin embargo, aguanté hasta que ella volvió a sacudirse con una furia salvaje. Nos retorcimos entre las sábanas y una cascada húmeda surgió desde el interior de mi cuerpo. Pero hay que decir que está bien escrito. Hombre, claro. Está muy bien escrito y no eso es. Claro que no. ¿Sabes? Oye, está hablando que se ha corrido, pero lo ha contado con gracia. Sí, no. Eso es. Pues ya No, está. a mí eso vamos. Oye, pero por favor vete a Maru. Voy a Maru, venga. Pon en contexto un poco que Maru fue antes que Tita. A ver si Tita, de hecho, Maru, solo cuenta en el libro, van por la Gran Vía y le dice Espartaco a Maru, Maru, yo creo que deberías de operarte la nariz porque con esa nariz no vas a llegar lejos. Que ya era una estrella, Maru, Y hay en que ese, decirlo, sí, pero él decía que no iba a llegar lejos. Y en la Gran Vía había un cirujano plástico y suben ahí suben y se... Una pionera en eso, y le hicieron la operación de nariz en esa clínica de la calle Gran Vía. Qué bonito. Que luego ese mismo cirujano le operó los labios De arriba. y los labios de arriba no eran silicona, era cosido. Es que era otra época, claro. Era otra época. Era los Sí, años sí, 50. sí. Pues por poner en contexto, Espartaco había tenido un matrimonio en Venezuela, en su país de origen, conoce a Maru, Maru se casa con ella, se vuelve loca con una jibia y le dice, está buenísimo, te voy a dar papeles como actor en mis películas. Se convierten en... ella no solo le mete en el cine como actor, sino que se hacen productores. Se hacen productor. MD Producciones se llamaba, que también se quedaron calvos como yo pensándolo. Y hay un momento en el que Maru y él discuten, se separan, pero él cuenta en su libro que la única que estuvo siempre, como bien dice Dani, fue Maru. Que estaba casado con Tita, seguía con Maru. Que no sé qué, y cuenta un momento en el que, después de una discusión, después del divorcio ya, vuelven a tener un reencuentro sexual. Y ahí entra, ya saben ustedes que el Marqués de Sade ya dijo que entre el placer y el dolor a veces hay muy pocos grados de separación. Y entonces cuenta Espartaco, abro comillas. En cierta ocasión le pegué en la espalda con la fusta que aún conservaba. ¿Era lo que ella buscaba? Maruja relinchó como una jaca, se enderezó y arremetió contra mí. Me clavó las uñas, intentó sacarme los ojos. Cada nuevo fustazo la hacía gritar más y comenzó a insultarme con ese vocabulario arrabalero que ella maneja con tanta facilidad. Ella también me hacía daño y comencé a sangrar, pero yo no cesaba de atizarle fuerte con la fusta en la espalda. Nos detuvimos, no para pegarnos, sino para besarnos con mordiscos salvajes. Ya fuera de control, rodamos por el suelo y nos rasgamos los trajes. Estábamos desnudos, frenéticos, manchados de sangre, sudando, vibramos como nunca. Jamás llegué a tanto en un orgasmo ni vi a una mujer quedar tan rendida y llena de felicidad. Fue maravilloso. Marujita decía que era una pasión gitana.
Luego nos dormimos abrazados, Eusat. Ríete tú de Rocco y Freddy. Vamos. Y Maru, tú imagínatela. Maru era a genial. fustazos, venga. Maru era genial. Pero fíjate que podemos hablar de la rivalidad entre Tita y Maru, pero realmente eran íntimas amigas. Claro, ¿qué problema había? Salían con Paula Patier. Con Paula Patier. Salían las tres juntas todas las noches en Madrid y cerraban las... Y quemaban Madrid. Sí, quemaban Madrid y acababan en una venta en el pueblo de Fuencarral, aquí en Madrid, que estaba muy cerca de la casa. Era más pueblo que ahora. Sí, claro. sí, pero vamos, sí, que ahí está Antonio Molina, la familia Molina es de ahí. Los Molinas sí. siempre han estado instalados ahí. Sí, bueno, pero es que Maru, yo recuerdo. Maru era mucha Era Maru. mucha Maru. Yo recuerdo una anécdota cuando. Bueno, tú sabes, hizo un montaje con Daniel Ducre, lo sabemos todos. Sí, bueno, entonces- con Digno. Y con Dini. Pero entonces, yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Maru en la intimidad. Si le oye, ¿y tú con Daniel Ducre, aparte del montaje, hiciste algo? Dice, hombre, como que me lo iba a perder, yo tenía 1,5 kilos. Claro. Ella estuvo en la época que ya trabajaba con Encarna Sánchez en la mesa camilla. Ella empezó a salir con un torero de Castellón, Sí, Álvaro Amores. Álvaro Amores, y 10 minutos publicaba: pillamos a Marujita y al torero en la finca del torero. No era la finca del torero, La casa de era la campo. casa de campo y estaba Luisa María Soto y Mira, Lola Eras mira, Maru, qué bien se lo pasaba. haciendo el robado detrás de un matorral, pero era totalmente pactado, o sea que ella ya inventó los pactados. Hombre, vamos, Vamos. ya era Maru. Sí. Yo recuerdo que una vez en Gran Hermano VIP, por traerlo algo más cercano, compartieron casa Anabel Pantoja y Dini. Y claro, los hombres tenemos esta cosa a veces, que hay mañanas que te levantas emocionado. Y claro, Anabel, cuando vio aquella emoción de Dini, de qué dimensión era, Acuérdate, ¿eh? miró para el cielo y dijo, Maru, qué bien te lo tuviste que pasar. Sí. Vamos, mira, daban vueltecita en los ojos. Claro, pues nosotros podemos decir, Ella- Maru, qué bien te lo pasaste. Ella tenía mucha gracia porque invitaba a las amigas a su casa y le decía: ay, que se me ha olvidado comprar el jamón, cómpralo tú. Y a otra le decía: ay, que se me ha olvidado comprar el caviar, cómpralo tú. Oye, ella no ponía Ponía nada, la casa. ella ponía la casa y las otras ponían todo lo demás. Tenía muchas, pero eso lo podía hacer Maru solo. Solo eso lo decía con mucha gracia Hilario López Millán, que decía, tú ibas a casa de Maru, abrías la nevera y corría al aire. Sí. Acuérdate que corrió el rumor de que tenía hasta un candado en la nevera. Eso es un rumor de, ¿sabes? Eso es la Maldad, una todo maldad. maldades. Pero vamos, sí. Bueno, pues este ha sido nuestro particular homenaje a Espartaco Santos. Sí. que ya nadie se Oye, acuerda se de puede él. comprar el libro, todavía se está a la puede comprar. venta, ¿eh? Sí. Eh, Mira, ahora que están de moda las series estas documentales y todo eso, podrían Espartaco, a que se merece Pues se un pueden hacer. biopic. Sí. Total. Y ahora que están de moda, que las famosas hagan memorias, y parece que son las memorias de Sor Citroën, Sí. pues en los 90 escribían memorias y contaban estas cosas. Ujú. Pues ahora todas escriben memorias y parece que han perdido el Virgo con 40 años. todas. Pero fíjate, yo te lo preguntaba antes, que si Tita llegó a demandar a No, Espartaco por... Pero bueno, si está a la venta es que no consiguió hacer nada. Hombre, si lo hemos conseguido. Sí. tú y yo. Sí. Quiero decirte, así que, pero ¿cómo cambian los tiempos? Es que Bueno, de poder fíjate. contar, ahora te venden la moto como que es que se, no sé, ¿Cuándo van hemos- vírgenes al matrimonio todas. ¿Cuándo hemos dicho que era...? 90. Del 90, fíjate. No ha llovido, ha acampado y de todo. Sí. Bueno, sí. pues esto pasaba. Sirvase de ejemplo, pues que no han inventado nada las Mar Flores, las Alejandra Rubio, Isabel las Preisler. Preisler. Contar la verdad. Hoy buscando este libro en casa me he encontrado, que yo no lo sabía, hasta Vicky Martín Berrocal sacó las memorias. ¿Y las compró alguien? Porque es No sé, yo las tengo allí, si quieres te las regalo. Hombre, podría estar bien por a ver qué cuentan, ¿no? Sí. Pero es eso, que ya que escribimos, pues oye, para adelante. Sí. Y qué bonito nos ha servido enlazar una figura como Tita, que es de actualidad, Mm. con lo importante que es Tita para mí y la cultura en España. Esa otra Tita del mundo del corazón, que también es divertidísima, nos ha servido para recordar lo que fue la época del destape Sí. y el despelote que había en la España de entonces. Sí, A una figura como Maru, que transitó por todas las épocas. yo creo, fíjate, lo que siempre dice Alas, que con esto termino. ¿Qué? Antes había más libertad que ahora. Hombre, yo me quedo con una frase que me dijo una amiga mía, que ya tiene cierta edad, actriz, por eso no lo digo, que dijo, hubo una época que en España se follaba. Me quedo con esto.
Ha quedado muy ordinario. Yo soy más. Se han dado cuenta que yo soy más fino, ¿no? Esto es una cita textual. Y entonces yo no puedo. Es como si leo lo de Espartaco y lo censuro. Pues no. También es verdad. Claro, hijo. Sí. Bueno, Dani Carandi. Bueno, la semana que viene, sí. A ver cómo superamos esto. Sí, la verdad es que sí. A ver. Hay que darle vuelta. Hay que darle vuelta, sí. Al poquito. Pues nada. Si esto fuera un cuadro, como hablando de Tita Cervera y el programa de hoy sería el Jardín de las Delicias. Pues sí, eso sí. Hasta la semana que viene. Top.